Bueno, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da otra vez de compartir su palabra. Cuando empezamos esta mañana, hablamos de los hijos de Eli, ¿cierto? Y el primer himno fue de los hijos de Eli. Yo no sabía porque los himnos los escogió Laura. Pero tú llegaste con el tema de Eli, de los hijos de Eli. ¿Qué pasó con los hijos de Eli? Nosotros hemos venido hablando de lo importante que es meditar en la palabra del Señor y en su ley. Dios le entregó todas estas cosas al pueblo de Israel, su ley. Y le dijo que si ellos permanecían en la ley, ellos serían su especial tesoro y Él sería su Dios. De entre todas las naciones, Israel tuvo ese gran privilegio. Ese privilegio que hoy nos introdujo a nosotros. Hoy nosotros también tenemos ese privilegio. Entonces, si queremos nosotros honrar al Señor por esa oportunidad que nos dio, tenemos que meditar en su ley. Algo crucial es eso, meditar en la ley del Señor. Porque eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Pero después le dice, medita en este libro de la ley, día y noche. Día y noche. Esa práctica la podemos hacer nosotros. En el día, lo que leemos en la mañana, lo vamos meditando en el día. Y en la noche, cuando vamos a dormir, empezar a hablar con el Señor. Así como la tsunamita. Mientras yo dormía, mi corazón velaba. Oh Señor Jesús. El Señor le dio a Eli el privilegio de ser sacerdote del Dios Altísimo. Sumo sacerdote. Era quien ministraba en la casa de Dios. Era Eli. Eli tenía unos hijos. Vamos a ver en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Dice, advertencia para la familia de Eli. Cierto día un hombre de Dios vino a Eli y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. ¿Quién? El Señor se rebeló a los antepasados de Eli cuando eran esclavos de Egipto. Elegí a tu antepasado a Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal. Mira qué privilegio tan. Era el único que podía usar el chaleco sacerdotal. Oh bendito Dios. Cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Oh Señor Jesús. ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Oh Señor Jesús. Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que los de tu familia, de la tribu de Leví, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran. Sin embargo, honraré a los que me honran, oh Señor Jesús. Y despreciaré a los que me desprecian. Esa es la importancia de honrar al Señor, porque hay una promesa. Si el Señor lo dijo, así es. Él no mentirá. Él hará lo que Él dice que va a hacer. Él nos va a honrar cuando lo honramos a Él. Nuestra vida debe ser un continuo honrar al Señor, tratando de permanecer en obediencia a su palabra. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo.
Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finees, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo desee. Son dos cosas. Una cosa es servir y otra cosa es cumplir el deseo del corazón de Dios. Por eso nosotros tenemos que meditar en eso. Nuestra oración debe ser: Señor, permíteme conocer tu voluntad y permanecer en ella. Nuestro Señor nos alumbró en ese tema, porque el Señor conocía la voluntad del Padre cuando clamó en el monte de Getsemaní. Él conocía la voluntad, él sabía que era necesario ir y padecer, pero en su oración, conociendo que iba a sufrir, porque ya lo sabía, porque ya le había declarado a Simón Pedro que era necesario que él fuera y padeciera en manos de los principales, de los sacerdotes, de los líderes religiosos, de los líderes de Israel. Era necesario, y él lo sabía, mas sin embargo no buscó su voluntad, como dice el Evangelio de Juan. Yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces aquí el Señor nos está diciendo: una cosa es servir y otra cosa es cumplir el deseo del corazón de Dios, su voluntad. Su voluntad. Por eso en este lugar se tiene que predicar la palabra pura. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero nuestro deber es predicar la palabra como ella es. ¿Cómo sabes tú que estás predicando la palabra como ella es? A muchas personas no les va a gustar, o no condenaban a los profetas por decir la palabra de Dios. No los mataron, no mataron los profetas porque no les gustaba la palabra pura de Dios. Porque nosotros, en nuestra naturaleza, la que se opone al Espíritu, a veces es mayor que el Espíritu. Y la vida del Espíritu en nosotros. Por eso nosotros tenemos que ver con qué nos estamos alimentando. Mira que los hijos de Elí estaban gordos porque se alimentaban de lo mejor del altar, pero físicamente gordos, pero espiritualmente muertos. Estaban muertos. Por eso no le dieron importancia a las ofrendas, no le dieron importancia a la posición que Dios le dio, a la función que les dio Dios. Tuvieron en poco el sacerdocio, no lo valoraron. Dios tiene que recordarle: mira, tus antepasados eran esclavos en Egipto, yo los liberé y le di a tu antepasado Aarón el sacerdocio para que ministrara delante de mi altar. Oh Señor Jesús, estableceré con él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Eso es misericordia. Eso es misericordia de Dios. Nosotros que le pedimos a Dios que todos los días tenga misericordia y proclamamos que tus misericordias son nuevas cada mañana, tenemos que anhelar el amor inagotable del Señor.
Tenemos que anhelar el amor inagotable del Señor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, todo aquel que ame más a hijo, hija, madre, padre, hermano, hermana, no es digno de mí? Todo aquel que ame más que a mí. Pero, ¿será que eso es algo extremo que Dios quiere que nosotros dejemos a nuestra familia para el servicio de Dios? Elí podía estar con sus hijos ministrando en el templo, solo que tenía que corregirlos. Nosotros, tú y yo, que tenemos 2 hijos, ellos tienen que someterse en la reunión. Ellos tienen que estar atentos a la palabra del Señor. No puede haber, en medio de la reunión, el primer día de la semana donde se reúne la iglesia, ¿nos reunimos para qué? Para compartir la palabra, el mensaje de las buenas nuevas. Ellos necesitan ese mensaje. Desde su niñez, aprender la palabra del Señor, mostrar reverencia. Tenemos que corregir. Yo tengo que corregir a mis hijos. Aquí no pueden hacer desorden. Aquí tienen que estar sujetos a la palabra. Dijo el profeta, calle toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Calle toda carne. Cuando nosotros íbamos antes a un lugar y se hablaba la palabra, muchos estaban hablando, muchos estaban en la tienda, no le prestaban atención al que estaba al frente. ¿Por qué? Porque tuvieron en poco el sacerdocio. Porque alguien que está al frente cumple la función sacerdotal, ministrar a Dios a los hombres. Esa es la función, ministrar Dios a los hombres. No es posición, es función. Funcionar como lo que Dios nos designó. Todos nuestros miembros tienen funciones, no posiciones. ¿Quién es más importante que la cabeza? No, la mano no es más importante que la cabeza. El único que tiene la posición es el Hijo. El Padre es la cabeza del Hijo, el Hijo es la cabeza de la iglesia. El Hijo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ese es el orden de Dios, un orden perfecto. Entonces tenemos que corregir a nuestros hijos. Cuando sigan llegando más personas a este lugar, enseñarles que sus hijos se tienen que someter y mostrar reverencia. No podemos dejar que hagan lo que quieran en este lugar. Y esa es la palabra verdadera. Esa es la palabra que no les va a gustar a muchos. Entonces el llamado es a que nosotros mostremos reverencia al Señor. Los hijos de Elí despreciaron la casa de Dios. Hicieron actos vergonzosos. Aun cuando Elí los corregía, aquí dice, en el capítulo 3, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos. En esos días los mensajes eran escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó a Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quieres? Se levantó, corrió hasta donde estaba Elí. Samuel creía que era Elí el que lo estaba llamando, porque no conocía la voz de Dios todavía. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama.
Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios. Porque sus hijos blasfeman a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Que nuestros hijos blasfemen a Dios. ¿Qué hacía Job? ¿Qué hacía Job? Ofrecía sacrificio por sus hijos. Y decía Job: por si acaso alguno te ha ofendido, por si acaso alguno ha pecado contra ti, por cada hijo ofrecía sacrificio Job. Nosotros a veces descuidamos esa parte, ¿verdad? Y él no los ha disciplinado. Ahí el problema. Y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Terrible. Terrible saber. Saber por qué. Porque vamos a ver por qué. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo, y como de costumbre tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a él y no le ocultó nada. Esa es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Llegaban a todo el pueblo de Israel. El Señor levantó profeta en Israel. ¿Cómo empezamos a leer en el primer versículo? Que escaseaba el mensaje del Señor, que no había visiones. Porque hace falta que se levante alguien. ¿Y quién era Samuel? Un nazareo, un consagrado. Desde antes de nacer no existía. Cuando fue consagrado no existía. No estaba ni siquiera embarazada Ana cuando lo consagró. No existía. Eso es de lo que nos habla el apóstol Pedro. Somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Aquí no estamos porque nosotros escogimos a Dios. Nosotros no escogemos a Dios. Él es quien nos escoge. Me dijo un anciano,
Entonces, el Señor es exclusivista. Y le dije, hermano, no, exclusivista no, pero el que vaya a servir allá al frente debe ser escogido por Dios. No cualquiera se puede poner al frente a dar el mensaje del Señor. Lo puede hacer, pero estar aquí al frente es con temor y temblor. Se nos había dicho que podíamos estar al frente de cualquier forma, vestidos con franelas y eso, porque estábamos en una nueva era. Había que salir de la caja. Pero eso no es lo que me muestra la palabra. Servir al Señor con temor y temblor aquí al frente. Si los sacerdotes en la antigüedad tenían que estar cubiertos, ¿quién soy yo para querer servir como yo quiera? Es que no es como yo quiera ni como un hombre diga, es como está escrito. Samuel tuvo la oportunidad de corregir a sus hijos, porque él sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Si nosotros nos devolvemos en el capítulo 2, en el capítulo 2 dice, en el 22, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Era viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Oh Señor Jesús. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor, y en el de toda la gente. Pero tengamos en cuenta el punto crucial. La palabra pura es la que va a salvar a nuestros hijos. La palabra pura es la que nos va a salvar a nosotros. Y no podemos predicar liviandades. No podemos alimentar al pueblo con falsas esperanzas o vanas esperanzas. Mira lo que dijo Elí. Si el hombre peca contra el hombre, Dios puede mediar entre ellos. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién podrá mediar entre él y Dios? Nosotros le damos gracias al Padre porque hoy tenemos el mediador, Jesucristo hombre, el único mediador del cual Job dijo que él quería tener un mediador, que es como un amigo que intercede entre dos amigos. Él deseaba ver ese mediador. Nosotros ya lo conocemos. Murió por nosotros y nos dio el mejor ejemplo de conocer y permanecer en la voluntad. Porque como dijimos ahorita, él conocía la voluntad de Dios, tenía que morir en la cruz por causa de esa maldad, porque nosotros también, conociendo a Dios en la religión, nos corrompimos. Creíamos en lo que nos decían y no íbamos, hablo de mí, no íbamos a la palabra. No leemos todo lo que quiere decir el texto, sino que nos quedamos con el pedacito que le convenía a ese hombre enseñar. Más interesados en llenar un local que en alimentar las ovejas del rebaño de Dios. Oh Señor Jesús. Decía el himno que cantábamos, los hijos de Elí desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo.
Y burlarse de lo que es santo no es solamente, no, eso no es todo lo que hacían los hijos de Eli. Yo me burlo de lo que es santo cuando he leído la Santa Escritura y no tengo un vivir adecuado. Pero gracias al Señor que abrió nuestros ojos. Y hoy tenemos un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. No despreciemos la oportunidad que nos dio el Señor. Si nos llamó de nuevo, atendamos su voz. Atendamos la voz de Dios. Tenemos el mejor ejemplo, nuestro Señor. Él padeció todo por nosotros. Fue tentado en todo, dice la Escritura. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin pecado. Lo que Job deseaba, nosotros lo tenemos. Tenemos al mediador. Mira que Eli le dice a sus hijos: ¿quién podrá interceder por el hombre que peque contra Dios? Tenemos que orar por esto. Porque no podemos leer y dejar pasar el no. Tenemos que quedarnos en los versículos. Tenemos que masticarlos. No podemos leer aquí. Sin embargo, los hijos de Eli no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Si yo me quedo ahí, empiezo a de rodillas con la frente en el piso a decirle: Señor, permíteme ver mi maldad y arrepentirme por completo de mi maldad para que yo pueda ir a tu casa y servir como a ti te agrada. No como yo creo que debo servir, sino como a Dios le agrada. No puedo dejar pasar por alto este versículo. Porque ¿sabes cuál fue la respuesta de Eli? El Señor es que haga lo que bien le parezca. Porque ya Dios había decidido acabar con ellos. Y quedó registrado el caso de Eli y sus hijos para nosotros. Para nosotros. Ya tenemos el sacrificio. Ya lo tenemos. Nuestro Señor dijo que cualquier pecado sería perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu. Tenemos que guardarnos de blasfemar contra el Espíritu. Pero ya tenemos el sacrificio vivo, santo, agradable. El Señor dijo: consumado es. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Consumado es. Nosotros tenemos que tomar ese sacrificio y hacerlo nuestro y engordarnos espiritualmente, que seamos fuertes en el espíritu. Porque los sacrificios del Antiguo Testamento engordaron físicamente a los sacerdotes. Físicamente eran mantenidos por el sacrificio. Nosotros hoy espiritualmente somos mantenidos por el sacrificio. Ese sacrificio es para ti, para mí, para todos los que lleguen al Señor por medio de su Hijo. Oh Señor Jesús. Oh Señor, gracias Señor. Entonces, hermanos, ya estamos en la iglesia. Ahora tenemos que aprovechar ese sacrificio. Vamos a comernos el sacrificio. El Señor dijo: yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ya tenemos al yo soy, al que se le presentó a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Ya lo tenemos, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar. Perdónanos, Señor, por todas las veces que en nuestra vana religiosidad te ofendimos. Perdónanos, Señor, por aún permitir que fuéramos engañados. Y todo fue nuestra culpa por no ir a la fuente que es tu palabra, Señor. Gracias por la nueva oportunidad que nos das de comenzar de nuevo, Señor. Enséñanos a permanecer fieles a tu palabra y a contender ardientemente por la fe, Señor. A defender la palabra, Señor. No permitir que nadie nos quite tu palabra, Señor.
Ayúdanos, poderoso Dios, a meditar de día y de noche en tu palabra, porque sólo así, Señor, le dijiste a tu siervo Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén.